Hola, buenas noches. Mi nombre es Sofía Quintero Manchola, pertenezco al programa de literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y hago parte del curso de dramaturgos colombianos del siglo XX. En esta ocasión voy a presentar el análisis a una de las obras más importantes que tenemos, sin duda, en el territorio colombiano, que es El Doctor Manzanillo de Luis Enrique Osorio. El Doctor Manzanillo de Luis Enrique Osorio es presentada por primera vez o estrenada el 6 de agosto de 1943 en el Teatro Municipal de Bogotá por la Compañía Bogotana de Comedia y contó con más de 50 reproducciones en el primer mes. Esto debido a su contenido de gran impacto político, social y cultural para la época, además. Una época en la que Colombia se encontraba en constantes luchas políticas y sociales debido a los cambios políticos que se estaban llevando a cabo en la época y que afectaron o beneficiaron directamente en la cultura. Luis Enrique Osorio, un bogotano que nació el 27 de marzo de 1896 y murió el 22 de agosto de 1966 en Bogotá. Fue educador, fue novelista, fue músico, fue poeta y también fue sociólogo. De esta forma fundó en 1922 las revistas La Novela Semanal y El Cuento Semanal, así como la Compañía Dramática Nacional, en la Escuela de Arte Dramática, la Compañía Bogotana de Comedias, la Escala de Lancia y Alianza Unionista de la Gran Colombia, y construyó el Teatro de la Comedia en compañía de Rómulo Betancourt. El Doctor Manzanillo es una obra que cuenta con una amplia gama de personajes. Tenemos curas, viudas, empleadas de oficina, barrenderas, políticos, bobos, personas de clase alta, media, baja. Podemos visualizar desde personas ignorantes hasta lectores de importantes filósofos y literatos, que llevan a cabo una obra que se encuentra dividida en 3 escenas, en la que se desarrollan temáticas como la política, la economía, la corrupción, el amor, el deseo, el fraude y la miseria, situaciones que, además, describen la situación política y social del siglo XX en Colombia. La novela se desarrolla en Chiriquí, que representa un entorno social con dificultades y precarias condiciones, donde el agua potable es escasa, donde la luz eléctrica es costosa y muchas veces tampoco funciona, pero en el que las elecciones son el auge político y social, por lo que el pueblo cuenta con la visita de importantes personajes políticos que en teoría desempeñan labores políticas y sociales en este espacio. Como ya lo decía anteriormente, esta obra se hace a partir de los personajes. La representación que realizan los personajes permite entender, comprender y adentrarse en la profundidad que existe tras esta obra a partir de su contexto político, social y cultural. Entonces, como primer personaje tenemos al Doctor Manzanilla. Así que el Doctor Manzanilla, una vez obtiene su poder político, obtiene su poder social a partir de su elección democrática como gobernador, saca su jauría, demuestra todo ese poder de su nuevo cargo en una serie de comportamientos plagados de maquinaria política corrupta, cuyo beneficio se impone sobre las élites, ¿sí? Y sobre los amigos a quienes les dé favores relacionados a la política. Cuando yo digo que se impone sobre estas élites, más que ejercer el poder en ellas, es ejercer el poder con ellas, un poder que termina, como siempre, perjudicando a las clases medias y bajas, que son las que sostienen o han sostenido a Colombia en las diferentes situaciones sociales de desigualdad. Una de las representaciones de esta corrupción comandada o que caracteriza tanto a Manzanillo en esta obra, lo encontramos en la 22ª escena, en la que Tiberio, junto con Manzanillo, tiene una conversación, y Tiberio le dice a Manzanillo: vine por ser usted, porque a mí no me interesan los discursos, no los entiendo, ¿para qué es decir? No lucir el grano, de todos modos, con gritos o sin ellos, ahí están sus 2000 votos. Basta que sea usted el hijo de mi compadre Dimas.
Eso es una muestra de que la corrupción existía, de que los bots ya estaban hechos y de que la selección de Manzanillo había sido en realidad no una cuestión democrática, sino una cuestión de corrupción. Pero asimismo también encontramos otros personajes, encontramos a Cristico, que a pesar de ser catalogado como el bobo, en realidad era una persona muy inteligente que creía en la democracia, que creía en el poder del voto y que creía en el cambio social. También tenemos a Tomasa, que es la dueña del hotel, que es una mujer de estrato bajo, de clase baja, ¿sí? Que tiene un hotel que le fue herencia o fue un legado de su esposo, por decirlo de otra forma. Y en este hotel ella hospeda a las personas tanto liberales como conservadoras, políticos liberales y conservadoras, pues al final el beneficio para ella, el beneficio que ella recibía era lo importante. Tomás es en realidad la representación de esta desigualdad, de este desequilibrio, de este desajuste social. Las personas de clase media baja que se ven sometidas a situaciones críticas a nivel económico y por ende tienden a aceptar ciertas propuestas de poder que benefician su economía justamente. Por supuesto también encontramos a Lolita, que es la mecanógrafa del pueblo, que es una mujer que se tiene que soportar diferentes tratos machistas, tiene que soportar toda esta cultura del rechazo a ella, a su condición de mujer, no a ella en sí, sino a su condición de mujer, y por ende debe estar todo el tiempo sumida bajo situaciones de poder que ejercen los políticos o incluso las personas de la élite a las que ella, con quienes ella trata o a quienes se enfrenta en su día a día por su trabajo. Bueno, y finalmente llegamos a uno de los personajes que más llaman mi atención, que es Estrellita. Estrellita es una mujer que pertenece a la élite, es una mujer estudiada, es una mujer informada, es una mujer que le gusta leer, es una mujer que referencia su pensamiento a partir de importantes escritores como Walt Whitman. Es una mujer que irónicamente, digo irónicamente porque pues no es una cosa, no es una situación que uno espera el momento de leer la obra, termina enamorada del doctor Manzanilla. Pero bueno, pienso que el papel que desempeñan todos estos personajes es supremamente importante si se da a partir de la comprensión del contexto político, social y económico en el que cada personaje se desarrolla de forma individual para que al momento de comprender la profundidad del texto se logre dar dicha comprensión del texto a partir de la interrelación de estos personajes desde su individualidad, es decir, el reconocimiento y el desarrollo de cada personaje para que el momento en el que interactúan entre ellos en la obra se logre comprender la denuncia política, social y cultural que lleva a cabo Luis Enrique Osorio con respecto a la igualdad y la corrupción constantemente mencionada a nivel político y social. Finalmente, a partir de esto, podemos fácilmente deducir que la obra del Dr. Manzanillo es una denuncia pública, política, social, cultural, artística que realiza Luis Enrique Osorio de la situación política y social en la que estaba sumida Colombia en el siglo XX, en el que aún se encuentra sumida Colombia en el siglo XXI. Y es una denuncia que hace uso del humor, hace uso de la cotidianidad, hace uso de las características propias culturales, como el uso de un lenguaje tan coloquial, un lenguaje de tan fácil comprensión, para hacer una denuncia real desde la raíz de la brecha de desigualdad, de la corrupción y bueno, del aprovechamiento del poder y de todos los recursos que generalmente realizan los políticos en Colombia. Por lo que estoy segura de que es una obra de suma importancia para su conocimiento, su reconocimiento, sobre todo para la indagación y cuestionamiento de cómo las situaciones que se vivían hace un siglo siguen perdurando aún en la historia y cómo aún las personas de clase media y baja siguen siendo víctimas o afectadas de la corrupción de este país. Muchas gracias.